Bueno, comencemos, pues ya comenzamos de lleno con la parte del curso. Entonces, hoy vamos a empezar hablando acerca de lo que es en este caso, que es la electrónica digital como tal. Pero también, pues, previo a esto tenemos que definir nosotros o recordar un poquito acerca de qué es la electrónica, en este caso analógica, que es lo que ustedes vieron previamente. Entonces, a eso debemos ponerle especial atención, porque en su momento nosotros vamos a estar trabajando ya una combinación de lo que son los sistemas analógicos y los sistemas digitales. Como ustedes saben, pues hoy en día todo lo que tiene que ver con tecnología y no digamos en este caso lo que tiene que ver con la electrónica como tal, pues ha sufrido una evolución bastante marcada, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, hoy en día con la parte de la electrónica, pues podemos venir, diseñar, construir, en este caso, diferentes sistemas para procesamiento o para tratamiento, en este caso, de información. Y esto si lo queremos ver de forma monetaria, podríamos decir lo que es de bajo costo. Hay elementos en este caso electrónicos, tanto analógicos como digitales, cuyo costo pues es bastante bajo. Y eso permite que los proyectos de cierta manera pues no salgan demasiado caros y pues nos facilitan muchas tareas. En este caso todo dependerá del uso que le vayamos a dar. En algún momento pues podemos considerar eso, los bajos costos, volúmenes reducidos o los tamaños bastante pequeños, ¿verdad? Y también podemos ver que hoy en día tenemos dispositivos que pues nos permiten una gran capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Entonces esto pues a la larga pues favorece mucho esta evolución tecnológica como tal, y favorece mucho hoy en día a la humanidad como tal. En eso pues ahí no hay pierde en ese sentido. Nosotros en este caso pues podemos considerar como una clasificación general de los sistemas electrónicos, ¿verdad? Lo que es el grupo de todos los elementos analógicos y el grupo de los elementos digitales. Y esto va a ser de acuerdo al tipo de señales o en función del tipo de señales que se pueden manipular, ¿verdad? Como ustedes sabrán, en su momento, pues las ondas analógicas pues son de tipo senoidal, ¿verdad? Mientras que las ondas en este caso digitales, podríamos decirlo, son más quebradas, es decir, porque solo manejamos dos datos, ceros o unos, encendido o apagado, dependiendo de cómo ustedes pues lo quieran ver. Entonces, ahí pues nosotros ya podemos empezar a hablar un poquito de a qué hace referencia la electrónica analógica. Pues prácticamente va a trabajar con señales analógicas en donde la magnitud de esta pues va a tomar diferentes valores continuos, ¿verdad? Algunos ejemplos que podemos considerar como parte de las señales analógicas podría ser la temperatura, la altura, el sonido, ¿verdad? Y ya en los sistemas analógicos, los dispositivos electrónicos prácticamente que los constituyen y que van a trabajar de forma lineal. Podemos mencionar también algunos elementos. Ya algunos de ustedes me mencionaban que habían trabajado un poquito de Arduino. Si ustedes han utilizado el potenciómetro con Arduino, ustedes saben que el potenciómetro como tal, pues se conecta a una de las entradas analógicas del Arduino. Y este, por medio del monitor serial, pues nos puede mostrar valores entre 0 y 1023. Entonces, todos esos valores a la larga, pues son los que nos permiten venir y establecer rangos de acuerdo al uso que le vayamos a dar al potenciómetro. Pero ¿qué pasa con una señal digital? Ahora vienen módulos enfocados específicamente a venir y convertir ese potenciómetro de un formato analógico a un digital. Y lo único lo que va a hacer ahí es que va a venir y va a variar esos rangos y los va a ir traduciendo en señales digitales. Pues en el momento esos módulos pues nos permiten venir y convertir eso a un sistema binario, ceros
y unos en pocas palabras. Y ahí es donde aparece lo que se llama hoy en día pues, los sistemas de numeración en función de la electrónica, ¿sí? Entonces ahí, pues ya definido de cierta manera, la electrónica analógica pues va a ser una parte de la electrónica que trabaja con señales analógicas como se los había dicho, ¿verdad? Podemos decir también que va a trabajar con corrientes y tensiones que varían continuamente y esto va a estar también en función del tiempo. Y ahí podemos ver un poquito también como ejemplo la corriente alterna, ¿verdad? Estos van a mantener valores que en su momento tienen el mismo valor de tensión y de intensidad. También la corriente continua en este caso, ¿verdad? Entonces ahí ya nosotros podríamos venir y enfocarnos en la corriente, en este caso alterna, como una onda senoidal, y la continua, una línea, por ejemplo, dentro de un gráfico. Mientras que la electrónica digital pues va a trabajar con señales digitales, es decir, que va a estar trabajando prácticamente con valores de corriente y tensiones eléctricas que solo pueden poseer prácticamente dos estados, en este caso en el transcurso del tiempo, y esos dos estados pues no son más que el 0 y el 1, ya convirtiéndolos en un sistema binario, ¿verdad? Es decir, en su momento el 0,1 puede representar encendido o apagado, puede representar que hay tensión o no hay tensión, o hay corriente, no hay corriente. Vamos a encontrar en este caso diferentes definiciones, diferentes formas de nombrarlo en este caso. Normalmente cuando estamos hablando ya con lo que es la electrónica digital, como lo habíamos dicho, la electrónica digital en este caso pues va a trabajar prácticamente con el 0 y el 1. Vamos a colocarlo aquí, un sistema binario. Vamos a colocar aquí, vamos a combinar esto, ¿verdad? En su momento voy a insertar otras líneas acá, esto me va a servir. En su momento el 0 está asociado a un valor mínimo, ¿verdad? Y el 1 a un valor máximo. Podríamos verlo de esa manera. O el 0 lo podemos asociar a apagado, encendido el 1, si lo queremos ver de esa manera. O otra forma de verlo es el 0 representa 0 voltios y el 1 representa 5 voltios. También se puede ver de esta forma, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros pues vamos a tener algunas formas de darle un significado a ese 0,1 como sistema binario. Entonces ahí estamos sustituyendo ese 0,1 en este caso al conjunto de valores que me pueda generar, en este caso pues la electrónica analógica. Entonces, como prácticamente ejemplos de la electrónica analógica, pues tendríamos la corriente alterna, ¿verdad? O la corriente continua. También podríamos asociarlo en este caso, pues a, en este caso, señales que pudieran, en este caso, generarme o medirme, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? La altura, el sonido, por ejemplo, o la intensidad de luz, pues también podría yo asociarla a la electrónica analógica. Si queremos verlo de otra manera, pues resulta que, como les había mencionado, el potenciómetro ya trabajándolo con Arduino como una entrada analógica, pues me genera valores de 0 a 1023, pero también en este caso una fotocelda pues también me permitiría trabajar como una entrada analógica y me generaría valores de 0 a 700, por ejemplo, o 600. Puede ir variando en este caso el valor de acuerdo a la capacidad que ésta tenga y la intensidad lumínica que vaya a recibir, ¿verdad? Entonces puedo yo ir generando aquí o puedo ir viendo algunas ventajas en este caso que puedan tener cada uno de los, ya sea de los sistemas en función
de elementos analógicos y digitales, ¿verdad? Hoy en día pues hay muchos sistemas analógicos que están siendo sustituidos por sistemas digitales que a la larga pues van a utilizar o realizan funciones similares, y esto es debido a las diferentes ventajas que tiene la electrónica digital. Entonces aquí voy a colocar algunas ventajas conocidas, ¿verdad? Una mayor, por ejemplo, fiabilidad, podríamos decir. También podríamos considerar que hay una mayor facilidad de diseño, una mayor facilidad de uso también, ¿verdad? Flexibilidad en este caso. Y esa flexibilidad de la electrónica digital, pues esto es debido a que nosotros podemos venir y realizar diferentes actividades en cuanto a la parte programable de los diferentes circuitos digitales. Y lo único que tengo que hacer es venir y ver si recibo una señal o no, o si recibo un 0 y un 1 con diferentes dispositivos o módulos, ¿verdad? Lo que es el procesamiento, ¿verdad? Vamos a colocar aquí procesamiento y transmisión de datos, también es más eficiente y fiable, y en este caso también el menor costo. Entonces son algunas ventajas que podemos ver. Y entonces a partir de ahí, pues yo algo que debo tener bien claro es que para poder entender bien el trabajo que realiza la electrónica digital, también yo debo venir y en este caso pues poder entender la transformación en cuanto a los valores que te sufre, porque resulta que nosotros, por ejemplo, manejamos nuestro sistema decimal, ya sabemos cuál es, lo manejamos perfectamente, pero ya la máquina como tal pues ya lo debe traducir, ya sea un sistema hexadecimal o un sistema binario. Vamos a ver unos ejemplos y como un recordatorio de esto para que ustedes pues lo vayan viendo. Entonces resulta que la electrónica, en este caso digital a la larga, pues tiene en este caso pues clasificaciones, podríamos decirlo de cierta manera, y hay dos específicas. Vamos a borrar un ratito esto. Entonces aquí vamos a colocar la clasificación, ¿verdad?, de los sistemas digitales. Y en este caso vamos a tener los combinacionales y vamos a tener los secuenciales, que más adelante vamos a ver a profundidad. En este caso, pues los combinacionales como tal presentan, por decirlo de cierta manera, salidas en cualquier instante de tiempo, y esto pues dependerá de los valores, ¿verdad? Los valores en cuanto a las entradas prácticamente. Y pues prácticamente ahí vamos a estar hablando de sistemas de memoria, por ejemplo, y ahí ya podemos involucrar lo que más adelante vamos a ver con lo de los flip-flop. Flip-flop RD, por ejemplo, hay diferentes tipos. Y estos ayudan mucho. Por ejemplo, yo puedo venir y trabajar con diferentes sistemas, pero quien realmente guarda, en este caso, ese bit, pues va a ser un flip-flop. También podemos considerar que dentro de los sistemas combinacionales pues van a estar los multiplexores, de multiplexores, codificadores, de codificadores específicamente. Y los secuenciales, en este caso, también dependen del valor de las entradas, pero ahí pues ya van a utilizar la parte de memoria, y en este caso pues van a hacer uso de elementos o registros pasados prácticamente. Y esto es en función a que los secuenciales van a estar en función de elementos o trabajos como contadores, ¿verdad? Y entonces ahí pues estos van a depender de las entradas para poder proporcionarnos algún tipo de salida. Pero también para eso pues nosotros debemos considerar el hecho de que ahí vamos a empezar a trabajar con lo que son con puertas lógicas o puertas lógicas en sus momentos, y las diferentes operaciones que se pueden trabajar con estos. Entonces ahí ya tenemos que hacer un recordatorio a la álgebra booleana y a lo que son los sistemas binarios o variables binarias, ¿verdad? Entonces por eso es que les digo
que en su momento tenemos que hacer un recordatorio por todo esto. Entonces ahí ya tenemos que venir nosotros y hablar de lo que son los sistemas de numeración, ¿verdad? En función de esto. Entonces ya nos toca ver eso, venir y hablar un poquito de la parte de los sistemas de numeración, porque es muy importante recordarlo. Y ahí nosotros vamos a tener nuestro sistema decimal, el sistema binario, en algún momento está el octal, ¿verdad? Y el hexadecimal. Estos son los sistemas de numeración que pues nosotros necesitamos específicamente para poder trabajar con sistemas digitales. En el medio pues normalmente yo creo que ustedes han escuchado que se habla del binario y el hexadecimal. Son como que los más convencionales a la hora de trabajar con la parte de la electrónica digital como tal. Entonces es importante que nosotros vengamos y sepamos en este caso cómo trabajar con ellos, cómo hacer las diferentes conversiones entre decimal binario, binario hexadecimal, viceversa, ¿verdad? Ya sabemos nosotros pues que nuestro sistema decimal es de base 10 y eso es porque pues, nuestra base numérica es del 0 al 9, 0, 1, 2, ahí están los 9 dígitos. El binario en este caso pues es de base 2. El octal pues ya sabemos nosotros que es de una base 8 y así sucesivamente pues vamos a ir trabajando con los diferentes sistemas, en este caso numéricos, que nosotros pues podamos en su momento estar utilizando, porque nos van a servir para entender de mejor manera todo lo referente a la parte de la electrónica digital. Entonces aquí vamos a colocar la base 8 de este, y este pues la hexadecimal es la de base 16. Vamos a correr un poquito esto y ahí está. Prácticamente el sistema binario, que es uno de los que más vamos a estar mencionando en la parte de la electrónica digital, pues prácticamente es el sistema más utilizado, ¿verdad? Todos los movimientos de datos, en este caso información, que contiene un circuito, prácticamente van a estar funcionando, van a estar en función del sistema binario. Prácticamente ese sistema es como exclusivo prácticamente de todos los equipos de cálculo, de control, por ejemplo, de seguridad, ya que este pues a la larga nos permite mayor rapidez en cuanto a la respuesta de los diferentes elementos físicos que puedan estar trabajando dentro de ese circuito, ¿verdad? Y también pues nos permite de cierta manera mayor eficiencia y rapidez en las operaciones aritméticas del sistema. Bueno, pero eso es para el sistema de cómputo, o el sistema en este caso que lo voy a estar utilizando ya a la hora de trabajar con la electrónica digital. Para nosotros en su momento pues hay que hacer el proceso de conversión, sin embargo hay que saberlo, ¿verdad? Prácticamente como el sistema binario es de base 2, pues vamos a estar trabajando, como les decía, con ceros y unos. Y prácticamente cada uno de estos dígitos en el sistema va a recibir el nombre de bit. Un 0 y un 1 van a representar un bit, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, el bit en este caso pues es la unidad más pequeña de medida prácticamente a la hora de estar hablando de tecnologías. De ahí vamos a estar hablando que pues existen agrupaciones, en este caso determinadas de bit, y esto lo hemos oído mencionar en su momento, agrupaciones que están en función de 4 bits, 8 bits, 1024 bits, 1024 kilobits, 1024 megabits, y así sucesivamente podemos irlos convirtiendo. Entonces nosotros podemos venir y realizar diferentes conversiones, en este caso en función del sistema binario. Veamos acá algunos ejemplos. Vamos a colocar aquí conversiones, o vamos a colocar ahí sistema binario a decimal, por ejemplo. Vamos a hacer conversiones ahí. También en su momento pues vamos a escuchar que para el trabajo con el sistema binario pues, existe la lógica positiva y la lógica negativa.
En el ámbito de los sistemas digitales se utiliza mucho lo que es la lógica positiva, donde el 1 representa, ¿verdad? El 1 va a ser igual, en este caso, a 5 voltios. Y el 0 pues va a ser igual a 0 voltios. Esta es la lógica positiva de los binarios. Y la lógica negativa en este caso, pues no es más que la inversa a esto. El 0 va a representarnos los 5 voltios y el 1 pues representa 0 voltios. Pero lo que más escuchamos en el medio es esto, la lógica positiva prácticamente. La negativa no se utiliza tanto, sin embargo existe. Entonces, haciendo referencia a las conversiones, en este caso, pues nosotros debemos recordar cómo nuestro sistema binario es de base 2, cómo hacer algunas conversiones, que es muy importante que nosotros pues lo recordemos. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí de 2 a la 0, voy a colocar esto de esta forma para representarlo. 2 elevado a la 1, por ejemplo. Esta es una forma fácil de poder hacer conversiones de binario a decimal y viceversa, ¿verdad? Entonces ahí estamos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, por ejemplo, 2 a la 4, vamos a llegar hasta 2 a la 5. Y así sucesivamente yo voy formando. ¿Qué representa esto? Pues resulta que esto pues, me puede representar a mí las diferentes conversiones. Ahora veamos los diferentes valores a decimal. 2 a la 0, si yo lo ingreso a la calculadora, esto me va a devolver prácticamente un 1, ¿verdad? 2 a la 1 me devuelve 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 16 y 2 a la 5 32. Estos son sus equivalentes en decimal. Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir X cantidad en decimal a binario, pues utilizo esta tablita que me favorece la conversión. Por ejemplo, si yo quisiera convertir el 20, este es un valor decimal, a binario, pues entonces lo que yo tengo que hacer es, de acuerdo a las diferentes columnas que tengo aquí, es ir colocando un 1 donde estén los valores que sumados den 20 y el resto pues lo dejo como 0. Si yo quiero formar 20, pues yo le doy un 1 al 16. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 20? Pues yo ya sé que me faltan 4. Y los demás, pues los convierto en 0. Entonces ahí ya tengo el equivalente del 20, ¿verdad? Entonces 20 en decimal es equivalente a 1, 0, 1, 0, 0. Esto es en binario. Yo ya tengo su equivalente. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el 45 o 55, pues entonces yo empiezo a buscar valores que me vayan a servir. Por ejemplo, necesito el 32. Ahí agrego un 1. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, 32 más 16, ¿verdad? Ahí yo ya tengo 48, ¿verdad? Entonces, ahí está el 48. Y necesito formar en este caso 7 más. Entonces, en la columna del 8, no, porque me paso. Necesito un 1 aquí y un 1 ahí. Ahí forman 7. Y este lo dejo en 0. Entonces ahí yo ya tengo el 55. El 55 prácticamente convertido a binario es 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahí ya tengo mi conversión prácticamente de decimal a binario. Y lo puedo hacer al revés también, por ejemplo. Imaginen ustedes que aquí tengamos esta cantidad, 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto representa en este caso como valor decimal? Entonces simplemente sumamos estas cabeceras que están aquí. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces yo ya sé que este binario representa el 15 en decimal. Entonces recuerden, estos valores de aquí pues son los que me sirven de guía para saber dónde colocar unos y ceros. Donde esté el 1 se multiplica prácticamente por ese valor y se le va sumando los próximos resultados también. Entonces si yo quisiera saber
¿qué significa 1, 0, 0, 0, 1? Pues simplemente yo ya sé que donde está el 1 es el 16, 16 más 1, pues me va a dar 17. Y así formo, o así realizo el proceso de conversión entre decimal y binario y viceversa, de binario a decimal. Entonces con esto, pues estamos haciendo las diferentes conversiones. Otro de los sistemas muy utilizados, y es el otro que marqué en este caso, pues es el hexadecimal. Está el octal de base 8, ¿verdad? Que utiliza los números del 0 al 7, ¿verdad? Entonces se puede usar, pero también está el sistema hexadecimal que utiliza los números del 0, y esto lo vamos a colocar aquí. Utiliza los números del 0 al 9. Ahí llevo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de ahí ya se utilizan las letras, en este caso A, B, C, D, E hasta la F. Y entonces ahí yo ya tengo 16, en este caso como base. Donde la letra A representa el 10, la letra B representa el 11, la letra C representa el 12, la letra D representa el 13, la E el 14 y la F el 15. Ahí están los significados de los valores. Entonces, por eso es que prácticamente el hexadecimal es de base 10. Y el octal, como les había dicho, como es de base 8, va del 0 al 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Pero ahorita me voy a centrar en estos dos. En el binario y en el hexadecimal. Entonces acá vimos un ejemplo de el binario como tal. Vamos a usar esto de base y voy a generar otra hoja acá. Entonces acá pues voy a colocar sistema hexadecimal a decimal. Vamos a ampliar un poquito. Entonces aquí vamos a copiar esto de nuevo. Y vamos a ver, lo vamos a pegar acá. Ahí está. Solo que ahora, como el sistema de hexadecimal como tal es de base 16, ¿verdad? Eso lo acabamos de ver. Entonces acá no va a ser no va a ser del 2 al 0, sino que va a ser del 16 elevado a la 0. Así es como lo voy a trabajar. Aquí en lugar de 2 a la 1 es 16 a la 1. Aquí va a ser 16 a la 2. Aquí va a ser en este caso 16 a la 3. 16 a la 4. Y 16 a la 5. Por poner algunos valores. Solo que acá, pues esto va a cambiar rotundamente también. 16 a la 0, pues yo ya sé que es 1. 16 a la 1 va a ser 16. 16 a la 2, 256. 16 a la 3, 4096. 16 a la 4, pues esa es una cantidad grande. Vamos a hacer la multiplicación. Y esto nos va a dar 65.536. Imagínense, este es su equivalente en decimales. Y 16 elevado a la 5, pues es una cantidad grandísima, 1.000.000, ¿verdad? En este caso, 48.576. Imagínense ustedes, son cantidades grandísimas. Entonces acá, pues imagínense ustedes que yo quiera convertir un hexadecimal a decimal. Entonces podríamos poner, por ejemplo, vamos a colocar ahí 3E0A, por ejemplo. Este es un número hexadecimal. Está. Entonces yo vengo y lo asocio a cada una de las columnas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí debería estar el 3, aquí debería estar la E, aquí debería estar el 0 y aquí debería estar la A. Entonces, ¿cómo hago el proceso de conversión? Bueno,
Para realizar el proceso de conversión en este caso, pues es bien sencillo. Simplemente multiplico el valor por el número que está aquí como cabecera y listo. Entonces aquí me da la ventaja esto. 3, ay, perdón. Vamos a usar aquí la función de multiplicar de Excel. Esto por esto. Listo. Ahora, la E, si ustedes recuerdan, la E prácticamente pues me representa el 14, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan acá, lo escribí. Mi numeración llega del 0 al 9. La A es el 10, la B es el 11, la C el 12, la D el 13, la E el 14. Entonces acá, en este caso, pues en vez de la E voy a colocar 14. Entonces ya puedo copiar la fórmula. Vamos a copiarla aquí. Ahí está. 14 por 256 me da 3584. 0 por 16 es 0. Y la A, en este caso me representa el 10. Muy bien. 10 por 1, 10. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Todos estos datos de acá, pues los debo sumar. Y me da el total. En este caso, el 3E 0A en hexadecimal es equivalente a 15.882. Yo ya tengo un dato ya más práctico. Por ejemplo, colocar a, qué sé yo, F2 0, por ejemplo, D. Allá tengo otro hexadecimal. Entonces lo vuelvo a hacer lo mismo. El F acá, ¿verdad? El F2 0 y la D. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es ver el F, pues yo sé que es el 15. El F representa el 15. El 2 y el 0 lo dejo como está. Y el D en este caso vuelvo a revisar, ¿verdad? Si el A es 10, B es 11, C es 12, D es 13. Entonces aquí yo ya sé que es el 13. Entonces voy a multiplicar en este caso el 15 por el valor equivalente de esta columna en decimales. El 2 debo multiplicarlo por el 256, 0 por 16 y el 13 por el 1. Entonces voy a copiar la fórmula y ahí está. Sumamos esos valores y me da 61.965. Ese es el equivalente al, vamos a colocarlo aquí, F2 0D. Y el 15.882 es el equivalente al 13 0A. Y ahí ya está. Ahí ya tengo mi conversión de hexadecimal a decimal. Y también puedo trabajarlo al revés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el equivalente del 10.000 a hexadecimal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, solo vamos a marcar otros cuadritos más acá. Pues eso es bien sencillo. Basándonos en las columnas, yo puedo ir viendo. Por ejemplo, si yo sé que esta columna de acá que estoy marcando, me da el 16 a la 3, me da 4096, yo lo puedo multiplicar por 2, ¿verdad? Si yo multiplico este 4096 por 2, me da 8192. Entonces yo empiezo a hacer restas. Resulta que el 8192, al restárselo al 10.000, pues me dice que me faltan 1808, ¿verdad? Entonces, ese 1808 lo puedo dividir entre el 256 y me dice que es 7.06, o sea, no es exacto. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el de acá es un número igual al 7 veces el 256. ¿Cuánto me da? Me da 1798. Si yo sumo esto, en este momento llevo, si ustedes miran ahí abajo, llevo 9.984. Al restárselo a 10.000, resulta que me faltan 16, que es el que sigue acá. Entonces aquí, prácticamente, lo que yo debería hacer, pues, es colocar un 1. Pero fíjense, pues aquí he estado utilizando diferentes valores. Aquí yo necesito colocar un 2. Si quieren lo voy a colocar aquí abajo. Realmente es 2. Aquí usé el 7 por D4, entonces aquí necesito utilizar 7. Aquí necesito el 1, ¿verdad?
y aquí prácticamente el 0. Y este sería mi valor hexadecimal. El equivalente a 10.000 en hexadecimal es 2710. ¿Sí? Entonces, acá, esto sería el 1 por esto, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle la fórmula. 1 por 16. Y aquí pues no es más que el 0. Entonces, si ustedes suman todo esto y miran aquí abajo, da 10.000. Entonces, el hexadecimal es 2710. Y ahí encontramos otro valor específico a la hora de hacer conversiones. Entonces, de esta manera voy trabajando yo las conversiones de hexadecimal a decimal y viceversa, de decimal a hexadecimal, aplicando estas pequeñas tablas que nos favorecen el trabajo. Y otra más que nos puede servir en este caso, pues son las conversiones prácticamente de hexadecimal a binario. Así rapidito. Resulta que el hexadecimal es de base 16, ¿verdad? Y el binario es de base 2. Por lo tanto, para que yo pueda llegar de base 2 a base 16, pues yo puedo elevar 2 a la 4, ¿verdad? Esto es igual a 16. ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada número, en este caso hexadecimal, yo tengo que tener un valor representativo de 4 dígitos binarios, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Entonces, por ejemplo ahí, perdón, el número anterior, vamos a copiar estos dos. Voy a pegarlos aquí. En este caso, estos números están en hexadecimal, ¿sí? Entonces, cada uno de estos números hexadecimales deben representar un número de 4 dígitos binarios, que es el equivalente al hexadecimal. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esto. Voy a colocar los números separados. 3, 0 y la A. ¿Cómo convierto esto en pocas palabras? Bueno, es bien sencillo. Lo primero que debo hacer es ver a cuánto equivale el 3 en binario. ¿Sí? Eso es lo primero que debo ver. Entonces me regreso a mi tablita acá. Aquí tengo mi tablita de binarios. Y el 3 se forma con el 2 y el 1. Quiere decir que yo necesito 1 y 1. 1 y 1 es 3. Pero como yo necesito utilizar un cuarteto, es decir, 4 dígitos para el equivalente al sistema hexadecimal, entonces yo agrego 2 ceros adelante. 2 ceros del lado izquierdo de los valores en binario, pues no afectan. Pero sí me sirve para completar mi cadena, en este caso de acuerdo al valor en hexadecimal. Entonces, este 0011 es mi equivalente al 30011. Ahí está. Después, eso es lo que aquí no me va a dejar, me va a borrar mis 2 ceros anteriores, pero ahí los voy a agregar, ¿sí? O lo voy a convertir a texto. Vamos a ver. Ahí está. Entonces aquí 0011. Ahí ya me lo dejo en texto. Muy bien. La E. Yo ya sé que la E, en este caso, es el 14. ¿Cómo forma el 14 en binario? Si yo ya sé que 4 unos me dan 15, quiere decir que aquí prácticamente al colocarle un 0, esto me va a dar 14. Y este sí cumple que tiene los 4 dígitos. 3 unos y un 0. Por lo tanto, este debe ser 1, 1, 1, 0. Ahí yo ya tengo el equivalente al 14, que es el hexadecimal, ¿verdad? Voy a colocarlo aquí entre paréntesis. La E en hexadecimal es equivalente al 14. El 0, pues ahí no hay pierde. Son 4 ceros, solo que lo voy a dejar como texto también, para que no me los borre. Y la A en hexadecimal, pues ya sabemos que es el 10. Entonces, el 10 en binario, pues vengo yo y busco el 10. ¿Cómo hago el 10? Necesito el 8 y el 2. Es decir, necesito un 1 aquí del 8, 0, 1 y 0.
ahí tengo el 10. 1, 0, 1, 0. Entonces aquí 1, 0, 1, 0. Este sería mi equivalente. Entonces, ¿qué hacemos al final? Pues simplemente combinamos todos esos números. Lo voy a colocar como texto para que no tenga ningún inconveniente. Entonces sería 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, perdón, 4 ceros y 1, 0, 1, 0. Ahí está. Entonces, el 3E0A en hexadecimal representa esta cadena amplia de binarios. ¿Si se dan cuenta? Y ahí ya los tenemos. Lo mismo pasaría con el, en este caso, el F2, 0 y D. Oh, perdón, aquí es D. Lo mismo pasa. Entonces aquí debo ir convirtiendo. El F es el 15. Yo ya sé que es el 15 el F. Y el 15 pues no es más que, en este caso, 4 unos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 unos. El 2 yo ya sé que es 1, 0. Pero debo agregarle 2 ceros antes. Entonces acá voy a convertir esto en texto. Entonces yo debo agregar aquí, por ejemplo, 0, 0, 1, 0. Ahí está el 2. El 0... 4 ceros. Y la D, perdón, esta debe estar como texto, si no me lo borra. Aquí. Ahí está. Y la D en este caso, ¿verdad? Ya sé yo que es el 13. Entonces, ¿cómo formo el 13? Debería ser el 8 más 4 y el 1. ¿Verdad? Sería 1, 1, 0, 1. Entonces aquí, 1, 1, 0, 1. Y ese es el 13. La D representa el 13 en hexadecimal. Y la F pues, representa el número 15. Ahí está. Al final, pues, solo debo juntar todos esos valores y ya tengo la conversión. 1, 2, 3, 4 del primero, 0, 0, 1, 0 del segundo, 4 ceros y 1, 1, 0, 1. Y ahí ya tengo mi conversión de hexadecimal a lo que es el sistema binario. Y al revés, pues en este caso, si yo necesitara convertirlo, imagínense de lo que es binario a hexadecimal, tengo que agarrar grupos de 4 otra vez. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tenga, solo voy a convertir en texto, vamos a ver aquí. Imagínense que tenga yo esta cadena 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Este es mi binario. Entonces yo debo venir y agruparlos prácticamente de 4 en 4. Si yo agrupo de 4 en 4, mi primera cantidad en este caso sería 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Yo lo voy a agregar como texto. Entonces aquí sería 0, 1, 0, 1. Y el 0, 1, 0, 1, yo debo ver cuál es su equivalente en este caso. Me voy a mi tablita. 0, 1, 0, 1 no es más que el 5. Si ustedes lo colocan aquí, 0, 1, 0, 1. Si ustedes ven, el 0 pues no hace nada. 4 y 1 es aquí. 4 por 1 es 4. Más 1, 5. Entonces, yo sé que el primer grupo de 4 representa el 5. Ya tengo 4. Entonces voy con los siguientes. Los siguientes son 1, 1, 0, 0. ¿Verdad? Y ese 1, 1, 0, 0. Pues me voy a mi tablita de nuevo. Entonces aquí lo pruebo. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0 representa el 12. ¿Verdad? Entonces, yo sé que es el 12. Pero el 12 en hexadecimal, pues no es más que la letra C. Ahí está. Ya tenemos 2. El tercer grupo, de acuerdo a lo que tenemos aquí, si se dan cuenta, ya trabajé con estos, vamos a ver, hasta acá. Hasta aquí ya trabajamos. El tercer grupo es 1, 0, 0, 0. Es el número 1000 en pocas palabras, ¿verdad? Entonces aquí sería 1, 0, 0, 0. Y el último grupo que quedó es el de 4 unos. Entonces, el 1000 en binario, si yo coloco aquí el 0, sería el 8. Entonces aquí coloco el 8. Y los 4 unos, pues no son más que el 15. Esto ya lo teníamos aquí. Y el 15 es la F. Y ahí ya tengo mi conversión. Entonces mi conversión, en pocas palabras,
de binario a hexadecimales 5C 8F. Y ahí ya hizo mi conversión de binario a hexadecimal y viceversa, de hexadecimales a binario. Y lo mismo hemos hecho con hexadecimales a decimales y viceversa, y lo mismo con los binarios. Y ahí estamos trabajando con los diferentes sistemas de numeración. Y es muy importante tomarlos en cuenta porque esto nos va a servir prácticamente para lo que tiene que ver con el inicio de la parte de la electrónica digital. Ya más adelante vamos a estar trabajando prácticamente con lo que es en este caso pues ya las compuertas lógicas y operaciones, en este caso de operaciones lógicas y todo lo que tenga que ver con simplificación de circuitos, y así sucesivamente pues vamos a ir gradualmente aumentando el nivel de complejidad.